El segundo tema que vamos a tratar respecto a la teología de Mateo es el tema de la imagen de Cristo. En el Evangelio de Mateo vemos una manera peculiar que el evangelista muestra a Jesús. Si bien ya mencionamos que Jesús es el pastor de Israel que viene a establecer su reino, el título más importante en la teología de Mateo es el título de Jesús como Cristo. Y este título de Jesús como Cristo confirma el sello judeocristiano que el Evangelio tiene de forma muy particular. En este sentido, en cuanto a Cristo, Jesús es el Hijo de David y en ese sentido es parte integral de la historia de Israel, como lo ha mostrado ya la genealogía que hemos mencionado en el tema anterior. Así que Jesús como Hijo de David es parte integral de la historia de Israel. Jesús como Cristo hace valer también su derecho real sobre Israel. ¿Cómo hace esto? Pues llevando a cabo las obras del Cristo en medio de su pueblo. Si nosotros vemos el capítulo 11, versículo 2 al 6, leemos lo siguiente: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Si ustedes ven la forma en la que Juan habla sobre lo que está sucediendo, menciona los hechos de Cristo, y el narrador dice respondiendo Jesús. Entonces Jesús es identificado como el Cristo que está haciendo las obras del Cristo en medio de su pueblo. Entonces Él está llevando a cabo curaciones, está llevando a cabo el anuncio a los pobres, hay resurrección de los muertos. Así que esto constata que Él es el Cristo y tiene derecho real sobre Israel, a quien debe guiar y debe cuidar y debe salvar. La confesión también válida de fe con respecto a Jesús es la confesión de Pedro. Esta confesión donde le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la confesión válida tiene que ver con el título de Jesús, el título más importante. Él es el Cristo, y con esto nosotros vemos que el sello judeocristiano del Evangelio está allí. En cuanto a Cristo, Jesús es el Hijo de David y es parte integral de la familia de Israel. Como Cristo, Jesús hace valer su derecho real y lo hace a través de llevar a cabo las obras del Cristo. Solamente la confesión válida para los discípulos es la confesión de Jesús como el Hijo del Dios viviente, como el Cristo. Bien, otro aspecto importante de la imagen de Cristo en el Evangelio de Mateo tiene que ver con su condición de Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, a Jesús se le puede conocer, pero se le puede conocer solo por medio de una revelación especial de Dios. En la confesión de Pedro se le dice que es bienaventurado porque le ha sido revelada esta verdad de que Jesús es el Cristo. Así que esto fue válido para Pedro, pero también
fue válido para los discípulos. Los discípulos, por medio de una experiencia reveladora, pueden entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Si vamos al capítulo 14, Mateo capítulo 14, versículos 27 al 33, para que tengamos todo el contexto. Dice Mateo 14, 27 al 33. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces nosotros vemos que el misterio de Jesús lo constituye su condición de Hijo de Dios, y esta condición de Hijo de Dios solamente es posible acceder a ella a través de una revelación especial de parte de Dios. También lo vemos en la voz del cielo, que revela a los presentes quién es Jesús cuando Él se está bautizando. Vamos al capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. En Marcos, que es donde podemos encontrar también este pasaje de manera paralela, la voz que está allí, la voz solamente se dirige a Jesús. En Mateo, todos los que están allí son tomados en cuenta en cuanto a esta revelación. Todos escuchan esta voz del cielo que dice que Jesús es Hijo de Dios. Así que también en su condición de Hijo de Dios puede verse en el Evangelio a través del hecho de que Jesús ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Un poco más atrás, en el capítulo 1, versículo 18 al 25, nos habla sobre este aspecto. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Así que también en este texto podemos ver que de una manera especial, en una revelación especial a través de un ángel, Dios le dice a José que no tema recibir a María, porque Jesús, el Hijo de María, es engendrado por el Espíritu Santo. Así que este aspecto nos hace ver también que como hijo de Abraham y como hijo de David, Jesús pertenece al pueblo de Israel,
pero como engendrado por el Espíritu Santo, Jesús pertenece a Dios. Jesús es hijo de Dios. Y este es otro aspecto respecto a la imagen de Jesús en el Evangelio de Mateo que será importante. La imagen de Jesús como el Cristo y la imagen de Jesús como el Hijo de Dios. Para Mateo también hay otro aspecto, otra forma de ver a Jesús, y es una manera muy propia del Evangelio de Mateo, y es ver a Jesús como Señor, ver a Jesús como Kyrios. Quienes se dirigen a Jesús como Señor en el Evangelio tienen una relación positiva con Él. Son gente que de alguna manera buscan la ayuda de Jesús, son discípulos de Jesús o son gente que llegarán a ser discípulos de Jesús. En algunos textos, el llamar a Jesús Señor tiene incluso el tenor de súplica, tiene esta perspectiva de suplicarle a Jesús como Señor. Si recordamos en el capítulo 8, versículo 25, cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos exclaman a Jesús: Señor, sálvanos que perecemos. Entonces, esta es otra forma en la que se habla de Jesús en el Evangelio de Mateo como Señor, como Kyrios. Esta es la forma en la que aquellos que están cercanos a Jesús le van a hablar, le van a buscar, le van a reconocer también como aquel que puede salvarles y ayudarles. La forma en la que sus adversarios, la gente que no cree en Jesús, se dirigirá a Él, no será con el título de Señor, sino será más bien con el título de Maestro o de Rabí. Así que es una distinción que nosotros también podemos observar en el Evangelio de Mateo. Así que, por último, también Mateo utiliza el título de Hijo de Hombre para referirse a Jesús como el juez futuro. La expectativa del regreso de Jesús atraviesa todo el Evangelio y orienta la mirada del lector de este Evangelio hacia un final esperado, hacia una esperanza, hacia el futuro. Y solamente Mateo habla de la venida del Hijo del Hombre. Él es el único que habla en estos términos. Los otros evangelios no hablan en este sentido, ¿no? Mateo es el único que habla sobre el signo o la señal que se debe manifestar para poder saber que el Hijo del Hombre volverá nuevamente y que llegará el tiempo de la madurez de este mundo, ¿no? O el final de los tiempos. Entonces, esta última perspectiva es muy peculiar del Evangelio de Mateo, de ver a Jesús como Señor, ver a Jesús como Kyrios. Entonces vemos a Jesús, repito, como pastor de Israel, vemos a Jesús como el Cristo, vemos a Jesús como Hijo de Dios y vemos a Jesús también como Señor.